Pues buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Como decían en la licenciatura, ¿ya llegaron? Ya, ¿verdad? Pues sean todos bienvenidos a esta sesión de CFDI de nóminas, en donde la mecánica es ver los cambios para el 2022 y desde luego resaltar el periodo de convivencia. Entonces vamos a tener un foro interesante porque aparte de un servidor, José Antonio González, va a estar Ricardo, que ya lo conocen, y va a estar el maestro Telésforo, para que pues, sea una situación dinámica, interesante. Vean la parte de sistemas, vean la parte contable, vean la parte fiscal, en donde vamos a retomar algunas cosas que se supone que ya las venimos manejando. Vamos a resaltar los cambios. Cuando me invitaron al curso me decían, vamos a checar los 20 cambios de los FDIs, pues yo los conté y dije, pues no llego a 20, llegaría a 5, pero bueno, pues a lo mejor como decían por ahí coloquialmente hablando, cuando una clienta, y fue cierto, decían, oye, esa clienta se llama, y correcto, así se llama, María Teresita del Niño Jesús y no sé qué tanto, llevaba como 20 nombres. Entonces, pues para evitar todos esos nombres, pues simplemente le pusieron María Teresita y ya. Le digo, decían, oye, pues entonces ya cambia de RFC. No, es otra persona. No, es la misma persona, nada más simplificamos el nombre. Pues yo creo que por ahí va la mecánica, ¿de acuerdo? Sin embargo, mi participación va encaminada también a resaltar lo que sí se puede hacer, lo que no se puede hacer y desafortunadamente los errores que se cometen en el timbrado de nómina. Y lo digo porque damos por entendido de que hoy, por ejemplo, ya sabemos el ingreso que está exento, el ingreso que está grabado. Sabemos que el CFDI de nóminas puede llevar uno o varios complementos dependiendo las prestaciones que yo estoy otorgando. Por otro lado, también veremos que hay casos en que al trabajador se le dan préstamos. Entonces, una pregunta recurrente, ¿esos préstamos se deben de timbrar? Pues de acuerdo al criterio del SAT, a las preguntas frecuentes y demás, la respuesta es sí. Mi punto de vista es que no. Entonces ya viene la discrepancia, ¿me explicó? Oye, viene también, por ejemplo, una pregunta que me recuerdo muy bien. Oye, y si un trabajador tiene una prestación que se llama fondo de ahorro, que ese fondo de ahorro tiene dos vicisitudes, por un lado la parte del ingreso y por otro lado la parte del descuento, la deducción. Oye, y es una pregunta frecuente al SAT, ¿se tiene que considerar como ingreso y como deducción? Claro que sí. Entonces, bueno, pues vamos a platicar un poquito de todo eso, en donde también damos por entendido, y ya empiezo, damos por entendido de que el CFDI de nóminas para efectos fiscales viene como fundamento en el artículo 99, fracción 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Adelante, mi querido amigo, bienvenido, el maestro Telésforo. Denle un aplauso para que nos sintamos felices y contentos. Gracias. Entonces, decía que el fundamento para emitir CFDI de nóminas es el artículo 99, fracción tercera de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿de acuerdo? ¿Y por qué lo menciona? Porque ahí destacamos una palabrita que a lo mejor voy a empezar un poquito fuerte. Hay una palabrita que dice que ese CFDI de nóminas se va a emitir siempre y cuando se hagan pagos de nómina. Y me recuerdo un ejemplo muy claro, y me voy a bajar tantito para estar muy cerquita de ustedes. Hubo un caso que me llama un cliente y le llega un requerimiento del SAT y me extrañó porque me dice, oye, me están cobrando, el SAT, me está cobrando una retención de un trabajador que se encuentra de incapacidad. Vean, espero que me sigan en el comentario. Y le digo, a ver, explícame un poquito por qué dices que te están cobrando una retención de una persona que está de incapacidad. Dice, es que mi contador timbró la nómina. Le digo, oye, como que ya no me suena congruente esto. ¿Por qué razón? Porque si un trabajador se va de incapacidad, entiéndase que el deber ser, se suspende la relación laboral.
en los términos del artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. Y al suspenderse la relación laboral, si ustedes lo leen, no hay obligación ni de prestar el servicio ni de pagar el salario. Por eso el Seguro Social, dependiendo la modalidad de incapacidad, el Seguro Social les va a pagar un concepto que se llama subsidio por incapacidad. No sé si les resulte familiar el concepto, que dependiendo del tipo de incapacidad, porque no es lo mismo de maternidad que de enfermedad general. ¿Por qué razón? En maternidad les van a pagar el 100% del subsidio por incapacidad, pero en enfermedad general les van a pagar el 60% y a partir del cuarto día. Entonces una pregunta que muchas veces se hace el trabajador: oye, ¿y esos 3 días quién los paga? Nadie. Sin embargo, yo como patrón puedo levantar la mano y decir, yo te los puedo pagar, claro. ¿Y eso cómo se llama? Previsión social. Entonces, ¿eso es válido? Claro. ¿Y se puede timbrar? ¿Se debe timbrar? Claro. Pero siempre y cuando el patrón pague ese concepto llamado hoy previsión social. Pero si no se paga nada, escuchen esto, y es donde decía, voy a empezar un poquito fuerte, el deber ser es que no se debe de timbrar la nómina. Ahora, ¿por qué digo esto y por qué el requerimiento que decía? Porque el contador en su momento, del ejemplo que yo pongo, decía, bueno, pues para llegar a 0, timbro lo que realmente se devenga al trabajador, que en su momento eran 12,000 pesos. Si ustedes calculan el impuesto a la renta sobre 12,000, estamos hablando poco más de 1,000 pesos de impuesto sobre la renta, 1,050. Digo, estoy haciendo un cálculo hacia a ojo de buen cubero. Y entonces el contador ponía los 12,000 como ingresos y los 12,000 como deducción. Entonces dice, pues el efecto es 0. Bueno, pues ¿cuál es el punto? Que la autoridad no tomaba en cuenta las deducciones, solamente tomaba en cuenta los ingresos, y sobre los 12,000 calculaba el impuesto a la renta y estaba requiriendo el pago del impuesto a la renta. Conclusión, el CFDI estaba mal. ¿Por qué razón? Porque si no hay una relación laboral vigente, toda vez que hay una incapacidad, desde luego el CFDI no se debe de timbrar. Entonces, nada más para que vean cómo se van dando las cosas. Y esto que yo les platico también se va a soportar con el llenado de la guía y en las preguntas frecuentes que a la misma autoridad les van haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, otro comentario que ayer lo leía, y si alguien vio el programa que estuvo bueno, de charla fiscal entre amigos del día de ayer, que estuvo el licenciado Carlos Burgoa, que le mandamos saludos, Juan Carlos Fuentes, que le mandamos saludos, a José Antonio González, que le mandamos saludos, ¿no? En fin, bueno, pues para que no me sienta yo aislado. Pero bueno, ¿por qué menciono esto? Yo empecé con un comentario, fíjense, y tengan mucho cuidado con esto. El comentario fue el siguiente. Se publicó en un periódico de difusión nacional de que la reforma en materia de subcontratación realmente no está alcanzando las expectativas que la autoridad, obviamente en su momento, generó. ¿Por qué menciono esto? Porque poco más de 4 millones de personas en su momento, de trabajadores, estaban bajo la modalidad del outsourcing, conocido así coloquialmente, poco más de 4 millones de contribuyentes, trabajadores. Y el comentario que estoy haciendo es que ayer en este periódico que yo menciono, me decía de que poco más de esos 4 millones, poco más de 2,5 millones, hoy se les estaba pagando con modalidades diferentes al sueldo y salario. Se les estaba pagando por honorarios o por asimilables a salarios. Y poco más de 1 millón de ex trabajadores se quedaron sin empleo. Entonces, saquen un poquito la lógica. Entonces, el Seguro Social, el Infonavit y demás, ¿están captando más derechohabientes? La respuesta es no. En ese orden de ideas, ¿la autoridad está recibiendo más retenciones de impuestos sobre la renta? La respuesta es no. Y cuidado con algunas situaciones un poquito simuladas que se les pueda venir a la cabeza. Algo que hemos comentado, y ya arranco de manera formal, algo que hemos comentado es que algunos patrones o expatrones quieren tomar como base la reforma del reciclo, en donde se les puede venir a la mente lo siguiente, y algunos lo están haciendo, oye, te estoy pagando por nómina, pero sale muy caro pagarte por nómina.
la retención, seguro social, Infonavit, impuestos locales, prestaciones, sale muy caro, ¿me explicó? Entonces se me ocurre que voy a dejar de pagarte por nómina y te pago por honorarios. Y al ser honorarios se le viene a la cabeza que ese honorario se puede convertir a reciclo, ¿me explicó? Y la tasa máxima es el 2.5. Eso ni siquiera se les tiene que venir a la mente, porque eso se llama defraudación fiscal. ¿Queda claro? Y tampoco olviden que a lo mejor en su momento el maestro Telésforo dará sus puntos de vista, de que la Ley Federal del Trabajo es una ley al día de hoy todavía muy paternalista. Y nada más cito dos ejemplos. Primer ejemplo, artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo. Dice, en caso de duda, aplica lo que más favorezca al trabajador. En caso de duda, ¿de acuerdo? Ahora, y eso nada más pónganse a pensar en el pago de prima de antigüedad, en el pago de indemnización, porque ahí, por ejemplo, puede haber una situación disímbula. Dice, por ejemplo, el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, se les van a pagar 20 días por cada año de servicio, ¿de acuerdo? Y dice años. Entonces yo pregunto, oye, ¿y si yo tengo 5 años con 11 meses, cuántos años me pagan? ¿Por qué? En materia fiscal te compro la idea, Telésforo, porque la ley del impuesto sobre la renta dice que para efectos fiscales, cuando pasen más de 6 meses, considera como un año cumplido para efecto de la exención, mi querido maestro, pero para efectos laborales no. ¿Sí queda claro? Entonces, para que vean que hay situaciones interesantes, ¿quedó claro? Pero bueno. Ahora, entonces sigo esto diciendo que la Ley Federal del Trabajo es muy paternalista, ya citaba un ejemplo, artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo. Y otro punto que no se les debe olvidar es lo siguiente, de que el artículo 20 de la misma Ley Federal resume la existencia de una relación laboral entre la persona que presta el servicio, y no dice subordinado, y la persona que lo recibe. Por lo tanto, si yo la contrato a la contadora, ¿caemos en esa presunción? Claro, y a lo mejor yo le pago por honorarios, o yo les pago por sueldos y salarios, o yo les pago por asimilables. De entrada hay una presunción y la obligación de desvirtuar esa posible presunción del patrón y no del trabajador. ¿Sí queda claro? ¿Y por qué lo menciono esto? Y no levante la mano porque seguramente el SAT nos está viendo. Si yo les preguntara, ¿en algún momento de su vida han pagado asimilables a salarios? Sí, ahí entra la presunción. ¿En algún momento de su vida han pagado honorarios puros? Sí, ahí entra la presunción. ¿En algún momento de su vida han pagado comisión mercantil? Sí, ahí entra la presunción. Y cuidado con la comisión mercantil, anoten un artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que si tú le pagas a un vendedor, comisionista, agente viajero y demás, ¿de acuerdo? Si el servicio se presta de manera personal, escuchen esto, y de manera recurrente, esa persona así llamado es trabajador. Y para efectos del Seguro Social está obteniendo un ingreso variable. ¿Y cuál es el ingreso variable? La comisión. ¿Sí queda claro? Entonces, cuidado con esos detallitos porque se da por entendido que todo esto ya es una realidad, ya lo sabemos. Aquí el punto es nada más todo lo que le pagas por contrato individual de trabajo o por contrato colectivo de trabajo, llámese salario, previsión social, etcétera, etcétera, lo único que vas a hacer es reflejarlo en el cuerpo del CFDI. ¿Queda claro? Entonces, bueno, dicho eso, pues vamos a comenzar. Buenos días, ¿de acuerdo? Parece que lo estoy regañando, pero no, gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar. Ya me conocen mi forma de trabajar, regularmente les comparto una reflexión. En este caso, a propósito del tema, es el siguiente. Vean, que aquí, digo, como ustedes lo quieran tocar, de hecho es una pregunta también al SAT, y aquí la puse. ¿Se timbran las becas? Y bueno, dice, sí, en los casos en donde las personas a quien se les paga el concepto de becas
asuman la obligación de prestar el servicio a quien les otorgan las mismas. Fundamento, artículo 166 del reglamento. ¿Me explicó? Ahora, ¿esto en qué momento se puede desvirtuar? Pues simplemente quita esto, quita eso. Haz un convenio con la escuela, ¿me explicó? Y simplemente que el becario haga unas funciones de apoyo en la empresa, ¿me explicó? No dependa de un tercero, no tenga una actividad específica, ¿me explicó? Y puede ser el ejecutivo B, no sé si le suena familiar. Vete por las copias, vete por las tortas, vete por los refrescos, ¿sí me explicó? Simplemente funciones de apoyo. Ahora, ¿alguien puede echar mano de los becarios? Claro. Es más, las mismas escuelas, y creo que todos pasamos por ahí, todos pasamos por ahí. Yo quiero experiencia, ¿dónde me iba? A un despacho, ¿no es cierto? Y decían en sus despachos, ya cuando me contrataban, te pago el 20% en salario y el 80% en conocimientos. ¿Me ayudas a comentar que los que no traen cubrebocas se los pongan? Sí, con mucho gusto. Ya me está regañando Pepe. Bueno, les presento a Pepe, le den un aplauso y a todo su equipo. Porque sin él y su equipo no fuéramos nada. Pero bueno, el comentario me dice, y es muy sano, que excepto los que quieran tomar la palabra porque luego no se escucha, por favor pónganse el cubrebocas. ¿De acuerdo? Entonces, iba a decir, y las chicas que quieran venir a darme un saludo de beso, pues de momento hoy nos aguantamos, ¿no? Después. Ok, entonces ahí está el comentario. Decía que hay empresas de que sí pueden contratar becarios, pero la parte importante es esta, que no asuman ningún tipo de obligación en la empresa o en el despacho donde van a prestar ese servicio como becario. Prácticas profesionales, como quieran llamarlo. Pero ¿cuál es la línea en donde sí pudieran utilizarla? Pues simplemente pues hacer un convenio yo despacho con la escuela, ¿de acuerdo? Que venga un documento oficial donde diga Alfredo Almanza va a hacer sus prácticas profesionales en mi despacho por 100 horas, 150 horas, 200 horas. Entonces ya viene la línea, ¿sí me explicó? Ahora vean la parte positiva. Y aquí a lo mejor un primer comentario del maestro Telésforo. Viene Alfredo Almanza con el documento oficial de la escuela. ¿Me explicó? El número de horas. No hay una obligación de cubrir un horario, ni reportar a una persona en específica, ni realizar una actividad en particular. ¿Sí me explicó? Ahora, ¿yo le puedo dar 1,000 pesos? Sí. 2,000 sí, 3,000 sí, 4,000 sí, 5,000 sí, 6,000 sí, 7,000 sí. ¿Me explicó? Ahora, primer pregunta, Telésforo, lo que te venga a la mente. ¿Es sujeto de afiliación al Seguro Social Alfredo Almanza, sí o no? No. ¿Se le tiene que retener impuesto a la renta, sí o no? Depende del ingreso, se le puede pagar subsidio o si se le da una cantidad. A ver, pero vamos a entender eso, ¿eh? Si de entrada no es sujeto de afiliación, lo que yo le estoy pagando como beca, en donde no asumo la obligación, ¿se le tiene que retener impuestos sobre la renta? En otras palabras, maestro, ¿beca y salario sería lo mismo? No, aunque en términos del reglamento del impuesto sobre la renta, sí te los asimila. Ajá. O sea, no es un salario definitivamente. Claro. Es una, ni siquiera se le considera una prestación. Claro, el que le des es un apoyo. Es un apoyo, exactamente. Y ese apoyo se llama beca. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Que yo le puedo pagar la cantidad que desee, ¿de acuerdo? Porque lo tengo documentado, no es trabajador, no es sujeto de afiliación, ¿de acuerdo? Y todo lo que yo le puedo pagar, escuchen esto, es deducible. Así es. O sea que muchas veces eso nos ocupa o nos preocupa, ¿no es cierto? Porque los patrones dicen, yo quiero pagar, es más, ayer hacían una pregunta a un amigo, decía, vean, que también no abusen, dice, dime, José Antonio, una prestación que yo le pueda pagar al trabajador, vean, todo quieren. Que sea deducible, que no cause renta, que no cause seguro social, que no cause Infonavit y que no cause impuestos locales, le decía, soy contador, no mago. Es que es cierto, amigos, hay ciertas prestaciones que yo las puedo defender, una parte exenta, una parte grabada, ¿sí me explicó? Ahora, ayer hablábamos, y creo que es una conclusión buena, de que, por ejemplo, salvo que ustedes lo puedan acreditar, yo, por ejemplo, diría, no paguen vía sindicato.
de entrada. Salvo que ustedes lo puedan defender, no paguen bajo un concepto que se llama pensión de sobrevivencia, supervivencia o planes privados de pensiones. No lo paguen, porque están buscándose problemas gratis. ¿Sí me explicó? No paguen bajo el concepto que estuvo de moda muchos años, llamado alimentos. ¿No es cierto, maestro? Correcto. No lo paguen porque a la autoridad no le gusta. ¿Queda claro? De ser posible, no paguen bajo el concepto de asimilables a salarios, por lo que acabo de mencionar, porque se deja entrever que no es asimilable, es trabajador, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, le estoy diciendo lo que no deben de hacer. Sin embargo, alguien puede levantar la mano con justa razón. Oye, José Antonio, ve, yo te contrato. ¿Me explicó? Pero quiero simplificar el cálculo. Te contrato por honorarios, pero en los términos del 94, fracción 5 de la ley de renta, yo puedo asimilar esos honorarios a sueldos y salarios. Ahora, ¿ahí sí procede? Claro, ¿por qué razón? Porque de manera opcional el honorario puro se asimila a salario. No hay una relación laboral, no dependo de mi cliente, yo tengo otro pool de clientes, tengo el know-how, tengo la experiencia, tengo la expertise, tengo la forma de acreditar que yo me dedico a la asesoría, consultoría. ¿Queda claro? A diferencia de alguien que no cuenta con la estructura y lo contrata por asimilables, está cubriendo una jornada de trabajo, está dependiendo de un tercero. Eso, ¿cómo se llama? Simulación. ¿Y eso es trabajador? Claro. Vean la diferencia. ¿Queda claro? Pero bueno, insisto, no lo estoy regañando. Así hablo. Y eso que no he desayunado. Vean. Sale. Perdón, Mande, maestro. por favor. Bueno, hago un comentario. Por favor. Buenos días nuevamente a todos. En algunas ocasiones también los gobiernos estatales obligan a las empresas a que reciban personas mediante este tipo de sistema de becas, ¿no? Entonces a mí ya hace desde algunos años, un promedio de 15 años aproximadamente, tuve esa experiencia de tener que analizar bien este esquema de pagos y pues definitivamente ahí es donde se mete uno al estudio y dicen, bueno, efectivamente, en la mayoría de los casos no es causante del impuesto sobre la renta, claro. Se timbra, incluso se les llega a pagar un subsidio, porque el mismo reglamento, ese artículo que mencionas, dice, estos ingresos y otros claro. Se asimilan para efectos de la retención nada más. Sí. Y entonces, bueno, pues definitivamente ahí se hace ese procedimiento, se timbra, se les paga el subsidio y no se afilian al Seguro Social. Claro, la razón de negocios y qué es lo más importante, pues ahí está, y la materialidad, claro. Está esa orden, vamos, en este caso de los gobiernos estatales que les dan a las empresas, de claro. Forzosamente tener durante un año número cierto de becarios, ¿no? Desde luego. En algunos otros casos también he tenido la experiencia que mi propia empresa me pidieron algunos alumnos que si podían hacer su servicio social en mi empresa. Sí, y definitivamente, bueno, pues se hace todo el trámite con la institución, como dice el maestro, aunque no hay un horario, pero sí en las políticas de mi empresa, pues también existe esa posibilidad de que respeten la jornada que nosotros manejamos. Entonces, de esa manera, a ellos lo que les interesa es cubrir el número de horas. ¿Sí? O sea, es lo único que les piden a ellos, a los alumnos, claro. Cubrir el número de horas. Y efectivamente son de apoyo, porque digamos, aunque están en una capacitación también, ya después de ahí incluso se seleccionan los que pueden ingresar con nosotros a trabajar. Totalmente. Es una aportación nada más. Muy bien, gracias maestro. Pues bueno, vamos a continuar. Vean, aquí les comparto el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta con dos intenciones. La primera es que cuando hablemos de un CFDI timbrado por concepto de nóminas, entiéndase como regla general, estamos hablando de todos estos supuestos, tanto los salarios como los asimilables a sueldos y salarios. Ahora, para efectos del timbrado, es decir, que cumplan los requisitos y las reformas que vamos a platicar. Sin embargo, también se da por entendido, amigos, y si no pónganlo en su material, de que de la fracción segunda a la fracción 7, ¿de acuerdo?, tiene un tratamiento particular en materia de impuestos sobre la renta. ¿A qué me refiero? Fracción segunda, fracción 7, por ejemplo, no tienen derecho a ingresos exentos. ¿De acuerdo?
¿A qué me refiero como ingresos exentos? Pues en los términos del artículo 93 de la ley del impuesto a la renta, ¿le suena familiar aguinaldo exento, prima vacacional exenta, horas extras exentas, ¿de acuerdo? Prima de antigüedad exenta, finiquito exento, indemnización exento? ¿Y por qué no tienen derecho a los ingresos exentos? Porque no son trabajadores. ¿Sí queda claro? Sin embargo, también se tiene que timbrar ese CFDI, ¿queda claro? Ahora, y subrayo de manera puntual la fracción tercera, ¿de acuerdo? Donde en la operación del timbrado per se, ahí tenemos que identificar el régimen fiscal de las personas que yo les estoy pagando como salarios o como asimilables a salarios. ¿Sí me explicó? Ahora, ¿por qué digo en particular la fracción tercera? Porque de entrada, si yo le pago un concepto a una persona que se llama administrador o miembro del consejo de administración o a lo mejor comisario y demás, la retención tiene que ser de manera muy particular. ¿A qué me refiero? Directamente el 35%. Que de entrada, si ustedes por ignorancia o por comodidad o porque su asesor les dice, no apliques la retención del 35% porque al final del año vas a tener un saldo a favor. Y eso sí es cierto, ¿me explicó? Sin embargo, esto se llama, ¿de acuerdo?, simulación, porque la ley es clara, retén directamente el 35%. Aun y cuando lo timbres, no den por hecho que todo está bien si no aplican la ley de manera correcta. No sé si se queda claro el comentario. Ahora, otro punto también es importante. Se da por entendido, y por eso saqué el comentario de que no tienen derecho a ingresos exentos, se da por entendido que las personas que son representantes del patrón, que básicamente es el director general, gerente general, administrador, bla, 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 ¿de acuerdo?, al ser representantes del patrón, ellos no deben de cobrar por sueldos y salarios. ¿Me explicó? No pueden ser juez y parte. No sé si queda claro el comentario, porque si yo les preguntara, a ver, levante la mano, y seguramente alguien lo va a levantar, pero no, es ejercicio. Levante la mano quien tenga un administrador en su empresa y le pague por nómina. No levanten la mano, desde luego. Pero seguramente alguien sí la pudo haber levantado. ¿Por qué razón? Porque eso no es sano, no puede ser juez y parte. No sé si estás de acuerdo, maestro. Es correcto. Sí, bueno, aprovecho, perdón, Por maestro, favor, para adelante. darle la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están siguiendo en Facebook. Ok, gracias. Entonces, para que pues vean ahorita esta parte importante del tema de estos cambios. Sí. Y bueno, pues también les invitamos a hacer sus preguntas levantando la mano y bueno, los que nos están viendo en línea, pues haciendo ahí por el medio del chat. ¿Sale? Pues bienvenidos y aquí estamos. Gracias, maestro. Entonces, regresando con la lámina, todo el primer párrafo y la fracción primera, trabajadores de la iniciativa privada y trabajadores del gobierno en sus tres modalidades, ¿de acuerdo? Que sí tienen derecho a ingresos exentos y demás y demás. De la fracción segunda, que básicamente son rendimientos a miembros de sociedades civiles, sociedades cooperativas, pagos a lo que es honorarios a miembros del consejo directivos, vean, honorarios preponderantes, honorarios opcionales, actividad empresarial opcional, ¿de acuerdo? Etcétera. Ayer inclusive hacía un comentario importante de la fracción 7, porque el tema de ayer fue remuneraciones que se les pueden pagar a los trabajadores. Y vean lo que dice la fracción 7. La fracción 7 es interesante, donde me dice, puede haber adquisición de acciones mediante suscripción sin costo o a un costo menor, igual al valor de mercado. ¿Qué estoy diciendo? Que al señor, de acuerdo, que hoy me hizo el honor de venir, ¿de acuerdo?, me dice, es trabajador mío, y yo le digo, Alfredo, te voy a dar acciones. Así de bote pronto, ¿el trabajador aceptaría acciones de mi empresa? ¿Tú las aceptarías? Claro. Claro. ¿Y por qué las aceptaría? Por dos razones. Manejen la cuestión psicológica. ¿Cómo puedo retener al trabajador? Pues hazlo accionista. De verdad, hazlo accionista. Y si el señor es una pieza clave de mi empresa, ¿qué estoy haciendo? Reteniendo talento. ¿O no es cierto, maestro? Porque ayer ponían un ejemplo interesante. Si yo tengo trabajadores de buen calibre,
realmente mi competencia, ¿qué va a hacer? Me los va a piratear. Y eso es una realidad. ¿Me explicó? ¿Y cómo me lo van a piratear? Si yo le pago 100, va a llegar el vecino y va a decir, te pago 150. ¿Qué va a hacer el trabajador? Pues ahí nos vemos. Pero si tú le dices, oye, yo te pago 100, ve nada más cómo le manejo esto, te pago 100 y te hago accionista y te voy a pagar dividendos. ¿Con quién te vas? Como dirían, ¿con melón o con sandía? ¿Dónde firmamos? ¿Queda claro? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque aun y cuando sea un ingreso asimilable a salario, alguien se podía preguntar, oye, Toño, yo le puedo dar 1000 acciones, hoy el señor paga